Vaya conmigo al Evangelio según San Marcos, the Gospel of Mark. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Estuvimos hablando de Abraham los últimos miércoles. Y si usted estudia la Biblia de Abraham, era un hombre muy interesante. Tuvo altas y tuvo bajas. Pero hay algo que yo he notado cuando leo la historia de Abraham, cuando estudio su vida. Es que la Biblia dice que donde quiera que Abraham llegaba, él edificaba un altar. Y eso es tan importante. Porque donde no hay un altar, falta lo más importante. Y la Biblia dice que Abraham, donde quiera que él llegaba, edificaba un altar. Eso me dice a mí que él era un hombre de oración y era un hombre de adoración. Y Marcos capítulo 6, verso 45. Vamos a leer de un evento que conocemos muy bien en la vida del Señor. Mark 6:45. Marcos 6:45. Y vamos a leer hasta el fin del capítulo, ¿ok? Vamos a leer todo, ¿ok? Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, eso es al otro lado del mar, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Esto es como las 12 medianoche, ¿okay? Cuando esto sucedió. Era ya bien noche. Se había quedado Jesús horas orando en el monte. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ok, qué interesante, ¿verdad? Qué etapa más emocionante para los discípulos que andaban con Jesús. Están viendo ahora milagros extraordinarios. Acaban de ver antes de este milagro un milagro de provisión increíble, donde Jesús con unos cuantos panes y unos cuantos pececillos alimentó miles de personas y sobró más cuando recogieron lo que había sobrado que con lo que habían comenzado. Y los discípulos no podían ellos entender cómo él había hecho este milagro. No están asombrados, como diciendo: oye, ¿y cómo le hizo? No, pues no sé. Ellos mismos fueron los que repartieron la comida. Yo no sé cómo ha de haber sucedido este milagro,
que a lo mejor ellos sacaban algo de la canasta y se lo daban y miraban y estaba otro otra vez ahí. Y sacaban un pedazo de pan y se lo daban y había más pan ahí. Yo no sé, no sé cómo le hizo, pero ellos, los 12 apóstoles, los 12 discípulos, a ellos les tocó repartir el alimento entre miles de personas y simplemente el alimento no se acababa. Y ellos no podían entender y yo siempre me he quedado pensando, ¿cómo le haría el Señor? ¿Qué mirarían ellos? Y no, mi mente no sé, no alcanza. Pero cuando llegue al cielo, voy a buscar a unos de los discípulos y les voy a decir, oye, cuéntame, ¿cómo le hizo? ¿Cómo fue lo que ustedes miraron? ¿Qué fue? ¿Sacabas de la canasta y cuando mirabas había más? ¿O qué pasó? ¿Cómo le hizo el Señor? No sé. Pero ellos estaban que no podían entender esto. Ahora Jesús los manda a ellos que se suban en la barca y se vayan al otro lado, ¿verdad? Como leímos aquí en la historia, Él despidió a la multitud y luego Jesús hizo algo que es clave en nuestra historia. Jesús se fue al monte a orar por horas, solo con el Padre. Y yo creo que esa es la clave del ministerio de Jesús. Esas horas que Él pasaba solo en oración con el Padre. Enseguida de eso, la Biblia nos dice que Jesús simplemente, cuando ya los discípulos los había mandado, ellos estaban todavía, me imagino, cerca de la orilla, estaban entre el mar y no podían avanzar porque el viento no los dejaba avanzar. Y Jesús simplemente empezó a caminar sobre el mar y los iba a pasar. Él iba como que los iba a pasar. Él iba a Betsaida. Y luego ya leímos lo que pasó. Los discípulos lo ven, creen que es un fantasma, se espantan y Jesús le dice, no, soy yo. Se sube en la barca y llegan al otro lado. Tan pronto como Él se sube en la barca, el viento se calma. Y llegan al otro lado. Now, ¿qué significa esto para nosotros? Porque decimos, wow, pues ¿quién podrá caminar en el mar? Le voy a decir algo, lo que significa caminar sobre el mar para nosotros. Caminar sobre el mar simplemente para nosotros significa vencer cualquier obstáculo que nos impide pasar de donde estamos a donde Dios quiere llevarnos. Eso es caminar sobre el mar. El obstáculo que Jesús tenía delante de Él para llegar a Betsaida era el mar. Y caminó sobre el mar. Para nosotros significa vencer cualquier obstáculo que nos impide llegar de donde estamos a donde Dios nos quiere llevar. Todo cristiano que ama a Dios tiene deseos de llegar a un lugar con Dios. Tiene deseos de ver algo de Dios, de sentir algo de Dios, de oír algo de Dios, de ver algo de Dios que nunca ha visto antes. Y el cristiano que no tiene este deseo en su corazón, entonces algo está mal. Todos queremos crecer, todos queremos saber más. Moisés vio el mar abierto, vio a Dios abrir el mar, vio las 10 plagas caer sobre Egipto, increíbles plagas. Él tocó el mar con su vara y el mar se volvió sangre. Vio maravillas tras maravillas, pero luego le dijo a Dios, yo quiero verte a ti cara a cara, yo quiero más. Y todo cristiano yo creo que tiene deseo en su corazón, tiene un deseo en su corazón. Quiero oír tu voz, quiero conocerte mejor, quiero saber más de ti, quiero que mi fe crezca, quiero, Señor, que me enseñes cosas que no sé. ¿Y sabe cuál es la clave? Jesús no le enseña. La oración. La oración. Estar sola con Dios. Esa es la clave. ¿Ves? Jesús hizo 2 cosas. Primero, mandó que se fueran los discípulos y luego despidió la multitud. Eso era importante para Él porque Él tenía que estar solo.
Él tenía que estar solo. Y yo creo que todo cristiano debe de hacer tiempo para estar solo, estar sola con Dios. Si estás casado, sin que esté tu esposa, sin que esté tu esposo, sin que estén los niños, apagar el celular, desconectar todo para que estés completamente solo y sola con Dios. Que no te vaya a entrar una llamada y te interrumpa tu tiempo con Dios. Despide a los discípulos y luego despide a la multitud y Él se va solo al monte a pasar tiempo con Dios donde nadie lo moleste. Creo yo que la clave para nosotros de llegar de donde estamos a donde Dios quiere que estemos y donde nosotros queremos llegar, hay obstáculos que son imposibles para que nosotros los venzamos en nuestra fuerza. Se va a llevar más que simplemente nosotros usar el poder de nuestra mente y decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo sé que puedo. No, no puedes. No puedo yo. No podemos llegar porque esos lugares son secretos en Dios y solamente Él puede abrirnos la puerta para entrar. Entonces, caminar sobre el mar, tú y yo podemos caminar sobre el mar si queremos caminar sobre el mar. Caminar sobre el mar significa vencer cualquier obstáculo que te está estorbando a ti para llegar de donde tú estás ahorita a donde Dios quiere que tú estés. Dios quería que Jesús estuviera en Betsaida, el obstáculo era el mar y Jesús caminó sobre el mar. Y yo quiero decirte a ti que si tú pasas tiempo con Dios, si tú te encierras con Dios, si tú despides todo y pasas tiempo solo, sola con Dios, tú también vas a aprender cómo caminar sobre el mar de los obstáculos que el enemigo pone o que simplemente existen para que tú llegues donde Dios quiere llevarte. Esa es la clave. Tú tienes que tener un lugar. Si yo te visitara a ti en tu casa y te preguntara, hermano, hermana, ¿dónde está tu lugar secreto? Tú debes de poder llevarme a mí y decirme, pastor, aquí es donde yo paso tiempo con Dios. Aquí es el lugar donde yo paso tiempo con Dios. Y si no tienes un lugar así, es urgente que lo separes. Es urgente que lo tengas. Es muy urgente que tú escojas un lugar. Recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos comenzando a servir al Señor, nos llegaron 2 muchachos de México. Y en verdad fuimos a recogerlos a Houston. Habían llegado a Houston con familia de ellos, parece, y estaban teniendo problemas y nos hablaron. Y manejamos para Houston a recogerlos y nos los trajimos a vivir con nosotros. Y me acuerdo que una de las primeras cosas que hizo uno de esos muchachos, porque estuvieron algunas semanas que no tenían trabajo, y me acuerdo que uno de ellos dormía toda la mañana y el otro se envolvía en su cobija y pasaba horas de rodillas en la orilla de la cama. Y me acuerdo que fue para atrás de la casa de nosotros porque pues los hicimos sentir como que estaban en su casa, y agarró unos pedazos de madera y se hizo una banquita abajo de un árbol que teníamos atrás de la casa, y ahí se levantaba él en las madrugadas y se iba él solo ahí a ponerse de rodillas con el Señor. Y me acuerdo que comenzó a predicar. No sabía predicar, no sabía nada él de predicar, pero cómo Dios hacía milagros a través de él. Milagros de sanidad. Esa es la clave. Tú tienes que tener un lugar solo, tuyo, propio, privado, donde tú pasas tiempo con Dios. Y allí, en ese lugar, tú vas a recibir la fe, la fuerza, la revelación, el conocimiento que tú necesitas, porque allí tú vas a aprender a oír la voz de Dios. Allí tú vas a aprender a oír la voz de Dios. Y tú y Dios van a tener las conversaciones más íntimas que nadie más las necesita saber. Ahí tú vas a hablar con Dios, y no solo tú vas a hablar con Dios, Dios va a hablar contigo. Y allí Él te va a iluminar tu corazón, te va a iluminar tu mente, te va a enseñar cosas que tú no sabes,
Hermanos, lo que yo sé de Dios, lo aprendí en el altar. Lo aprendí yo solo con Dios. Hay veces en mi vida, en mi casa, que yo estoy orando y voy y me acuesto después de que termino mi tiempo de oración y estoy acostado y comienzo a llorar. Porque el Señor empieza a venir sobre mí, me empieza a decir cosas y me dice: Esteban, mira, déjame enseñarte esto. Esteban, mira esto. El otro día me despertó en las horas de la madrugada y no sabía por qué, hasta que entendí que necesitaba orar por una persona. Pero es en ese lugar donde tú vas a recibir la fe, el poder para poder caminar sobre el agua. La pregunta que yo tengo para ti es esta: ¿quieres caminar sobre el mar? ¿O te quieres quedar en la orilla? Limitado a tus propias fuerzas, a tu propia habilidad. Pero yo confío en Dios, que hay gente aquí que le dice al Señor: yo quiero caminar sobre el mar. Entonces, si no tienes un lugar, busca un lugar, haz un lugar. Y si ya lo tienes y lo has descuidado, entonces necesitas atenderlo de nuevo, porque Dios quiere hablar contigo. Termino con esto. Antes, cuando mi esposa y yo comenzamos en el Señor, mandábamos pedir tratados de una organización que nos mandaba tratados gratis, y repartíamos cientos de tratados en las calles, en los parques, en las tiendas. Y muchos de nosotros siempre traíamos un paquetito de tratados en nuestra bolsa. Íbamos a comprar la comida, repartíamos tratados y siempre andábamos en esa actividad. Pero había un tratado que decía, el título decía: hermano, te está creciendo el zacate. Y era una historia de una tribu de cristianos en África, y cada uno de ellos tenía un lugar en la selva donde él se iba a orar. Y cada uno de ellos tenía una vereda donde caminaba todos los días a ir a orar a ese lugar. Y había una vereda. Sí, ¿cuántos han andado por veredas? ¿Sí? Cuando yo era niño, mi papá y yo atravesábamos el monte para ir al centro de Laredo y seguíamos las veredas. Y entonces, cuando una vereda se empezaba a cubrir de zacate, los hermanos buscaban a ese hermano y le decían: hermano, te está creciendo el zacate sobre tu vereda. En otras palabras, no estás orando. Hermano, ¿le está creciendo el zacate sobre tu vereda? Hay que ir, hay que buscar a Dios. Que el Señor los bendiga en esta noche. Espero que hayan recibido esta palabra que el Señor nos ha dado. Y vamos a comenzar hoy.